Los españoles aman la fiesta. En muchos pueblos y ciudades españolas todos los años se conmemora el pasado árabe de la península. La gente se viste de moro o cristiano y cada cual trata de superar a los demás en opulencia y glamour. Que las batallas representen la invasión de los árabes en el siglo VIII o su expulsión por la reconquista cristiana es algo que no queda claro, al menos para los participantes. Pero de lo que no cabe duda es del legado arquitectónico dejado por los árabes. Son menos conocidos algunos otros aspectos que debemos agradecerles. Actualmente hay toda una serie de cosas que nos parecen normales en Occidente y en el mundo moderno, y que en realidad llegaron a través de la España árabe, desde el papel y el algodón hasta las naranjas y los limones. El legado árabe en medicina abarca desde el zumo de limón hasta el propio concepto de lo que es un médico. Los árabes también aportaron su astronomía, su música y su filosofía, así como la física y las matemáticas. La matemática cristiana medieval sería inconcebible sin lo que los árabes transmitieron a Occidente. Como tantas otras personas atraídas por un señuelo tipo demasiado bueno para ser una auténtica multipropiedad, los árabes vinieron a España previa invitación. Los reyes visigodos del sur de España estaban luchando entre sí y uno de ellos solicitó a los árabes que acudieran en su ayuda desde el norte de África. Los árabes llegaron y solventaron la disputa, pero les gustó lo que vieron y se quedaron. De hecho, no tardó en llegar un segundo contingente de 18.000 hombres que tomaron Sevilla. Y así empezó todo. Los norteafricanos acababan de abrazar la nueva religión del Islam y empezaron a dejar su huella en España. Donde había una catedral cristiana, construyeron una mezquita musulmana. Lo llevaron a cabo en Sevilla, y aguas arriba del río, en Córdoba, lo hicieron a lo grande. Entran los árabes en el principio del siglo VIII. Los árabes vienen hacia Sevilla a través del río Guadalquivir, como han venido todas las personas que han llegado a la ciudad. Vinieron porque era el camino de expansión del Islam en los primeros tiempos. El Islam se expande por el mismo lugar que había estado antes el Imperio Romano. No ha quedado mucho de la Sevilla árabe, destruida por las exigencias conjuntas del comercio y la cristiandad. Donde hoy se alza una iglesia católica, antes hubo una mezquita, y debajo de esta muchas veces hay una iglesia o una sinagoga anteriores, a veces un templo romano. Los árabes construyeron algo que les era enteramente propio, pero añadiéndole los elementos que encontraron más a mano. Así es como se produce una especie de sincretismo, pues se construye encima de algo anterior, se toman prestados elementos encontrados allí, y cada generación produce algo nuevo. El principal vestigio árabe de la ciudad es la Giralda, el antiguo minarete de la mezquita. Pero incluso allí, solo la parte inferior es original y data de fines del siglo XII. El resto ha sido transformado en el campanario de la catedral. La Giralda es una buena imagen de Sevilla y de la historia de Andalucía. No se puede separar los pies romanos del cuerpo árabe y de la cabeza cristiana, porque si uno separa los pies de una persona no puede andar, si le quita el cuerpo no puede vivir y si quita la cabeza muere. El espacio de una antigua mezquita está ocupado hoy por una catedral concebida en el siglo XV. Las autoridades eclesiásticas deseaban un edificio de dimensiones tan monumentales que la posteridad creyera que estaban locos. Este es otro monumento cristiano que nos habla de la Sevilla mora. El Alcázar es todavía un palacio real, del que el general Franco fue huésped frecuente. Lo que actualmente se ve es casi todo de la era cristiana, aunque el complejo lo construyeron los reyes árabes cuando Sevilla fue la capital de Andalucía por poco tiempo.
La influencia árabe perduró en Sevilla mucho después de que los dirigentes árabes desapareciesen. Estos dejaron tras de sí una tradición que atrajo a los conquistadores cristianos, pero sobre todo dejaron artesanos capaces de seguir esa tradición. La arquitectura realizada por artistas musulmanes bajo la dirección de cristianos se llama mudéjar. Cuando se va conquistando las tierras que estaban en manos de los musulmanes, estos entran al servicio de los reyes cristianos. Y estos reyes cristianos se van a sorprender de la arquitectura que habían realizado los musulmanes. La obra maestra del arte mudéjar en el Alcázar es la fachada del Palacio de Don Pedro, el arquetipo de monumento árabe construido por un príncipe cristiano. Motivos cristianos y escudos de armas mezclados con textos del Corán. El rey hizo venir artesanos desde Granada y Toledo que reflejaron la fascinación del gobernante por el legado islámico. En tiempos de los árabes, el río Guadalquivir era navegable hasta Córdoba. Y no mucho después de que los árabes tomaran el control de la zona, el centro del poder político se trasladó río arriba. Córdoba es hoy día una capital de provincia española, pero durante décadas fue la segunda ciudad de Europa. Y la gloria de Córdoba fue, y sigue siendo, su templo, la mezquita. La mezquita es uno de los edificios más asombrosos de la España musulmana. Arquitectónicamente es como un manifiesto del sincretismo de la España árabe. Allí hay materiales tomados de templos romanos y de iglesias visigóticas, pero con esos restos se creó algo enteramente nuevo. Esta maqueta perteneciente al museo local muestra la mezquita tal como fue terminada en el siglo XI. Entonces poseía una interminable serie de puertas abiertas a los jardines exteriores y unas vistas ininterrumpidas a través del bosque de columnas interiores. Era la mezquita más importante de la ciudad. La gente acostumbraba a venir para las plegarias vespertinas de los viernes. Es un poco como ir a una catedral en domingo, cuando se intenta acomodar allí a la mayor cantidad de gente posible. Otra cosa que llama la atención a quienes visitan la mezquita es la sucesión de arcos rojos y blancos, deslumbrantes e hipnóticos, pero muy prácticos. Lo que están viendo de la mezquita son los famosos arcos dobles, uno sobre el otro. Se dispusieron así para ganar altura en el techo, porque estaban utilizando viejas columnas recuperadas de las iglesias y los templos de la ciudad, pero necesitaban techos más altos que los que permitían esas columnas. Con ello se liberó espacio en el suelo para los fieles. Como otros grandes edificios, la mezquita no fue el resultado de un súbito fogonazo de inspiración. Se fue ampliando y ganando espacio generación tras generación. Pero en ese proceso brilla una joya deslumbrante, el mihrab. El mihrab es el centro del culto en una mezquita. Enmarcado por unas columnas visigóticas recicladas, el mihrab es en su forma más simple un nicho en la pared practicado en dirección a la Meca. Los dirigentes de la España islámica del siglo X poseían un profundo sentimiento de unión con Siria, su patria original, de la que partieron los conquistadores de España en el siglo VIII. Trataron de evocar esa relación, ese legado familiar, decorando el mihrab de la Gran Mezquita de Córdoba con mosaicos vidriados que recordaban la decoración de lugares como la Mezquita de Damasco, en Siria, y la cúpula de la Roca de Jerusalén. También hay inscripciones en oro que evocan páginas del Corán y que hacen del Corán un objeto muy especial. Pero la función de la mezquita no era únicamente religiosa.
La mezquita es un edificio único, que nos habla pues de esa misión especial que tenía de acoger a todo el pueblo dentro de ella. Que es un edificio donde se reunían tanto para rezar como para debatir temas de tipo político, de tipo religioso, económico, para decidir en qué momento tenían que partir las tropas para la guerra o qué es lo que hacían en un momento determinado. Ante semejante ir y venir, los arquitectos árabes prestaron especial atención a los accesos a la mezquita. La más antigua es conocida como la Puerta de los Visires y sirvió de modelo para las puertas construidas posteriormente cuando se hicieron las ampliaciones de la mezquita. Consiste en una obertura central con un arco de herradura, pero si se mira siguiendo la dirección en que están dispuestas las dovelas, estas no apuntan al centro del arco circular, sino hacia el fondo, lo cual provoca un efecto similar al de un amanecer o atardecer. En torno al arco de herradura circular hay un marco cuadrado llamado alfiz. A los arquitectos árabes les gustaba jugar y combinar las formas redondas y cuadradas. Encima del alfiz hay un cuerpo de arcos ciegos entrelazados y en lo alto de todo una suerte de almenas. Hay quien afirma que era para lograr que una mezquita pareciese una fortaleza de la fe. Incluso en la cúspide de su poder, algunos soberanos árabes rechazaron las entradas más suntuosas a favor de otras laterales más modestas. Los líderes islámicos temían una muerte violenta. Por eso, uno de ellos construyó un pasaje porticado que cruzaba hasta el Palacio Real, hoy residencia del obispo. De esa forma podía visitar la mezquita sin toparse con posibles asesinos. Añadida a la belleza del mihrab, o de los arcos en rojo y blanco, aparece de repente una sorprendente anomalía. Una catedral cristiana construida en el centro de una mezquita árabe. En cierto sentido es un símbolo del triunfo cristiano, pero también es un episodio más en una saga histórica en la que los visigodos desbancaron a los romanos, los musulmanes vencieron a los visigodos y los cristianos se impusieron después a los musulmanes. Aunque sucedió en la Edad Media, no dejó de levantar polémicas. El emperador Carlos V, que fue quien dio el visto bueno a la empresa, quedó abrumado por el resultado. Se dice que les espetó a las autoridades eclesiásticas. Han tomado algo único y lo han reemplazado por algo que puede verse en cualquier lugar. Pero quizás deberíamos estarle agradecidos. La mezquita está de pie gracias a esa intervención cristiana. Si no se llega a plantear, hoy sería una ruina. Sería un edificio abandonado. La catedral como catedral es una obra de ingeniería realmente impresionante. Respetó al máximo las proporciones y lo que el edificio primitivo le ofrecía. El tradicional patio de los Naranjos todavía invita a la charla y a las confidencias. Pero los arcos que antaño se abrían en torno a la mezquita hoy están cerrados con ladrillos. Y las peticiones de los musulmanes actuales para que se les permita orar en la antigua mezquita han sido denegadas. Un lejano llanto desde lo alto del poder musulmán. Esta fue la cúspide del poder político y cultural árabe en Al-Ándalus. La Edad de Oro se prolongó durante la mayor parte del siglo X. El personaje principal fue el emir Abd al-Rahman III, cuyas victorias contra los cristianos le valieron el título de Al-Nasir, el victorioso. Abd al-Rahman III era en realidad pelirrojo y lucía una barba también roja porque solo era un cuarto de árabe, ya que su madre era navarra y su abuela también era del norte de España. De hecho, tenía que teñirse de negro el cabello y la barba para parecer más árabe, pues temía que la gente no se lo tomase en serio. Él se tomó a sí mismo lo bastante en serio como para asumir el título de califa, algo muy significativo en un mundo tan competitivo. El califa era el mensajero de Dios o el mensajero del profeta Mahoma, y se suponía que su designación era divina. El título comportaba la promesa de una vida posterior en el paraíso. Pero para Abd al-Rahman III eso no era suficiente y construyó unos jardines para crearse un paraíso en la tierra. La exuberancia de los jardines árabes es todavía evidente en toda Andalucía. Las callejuelas se sombrean con parras,
los patios rebosan de flores y por todas partes hay agua, que al evaporarse enfría el ambiente y refresca el espíritu. Pero si los árabes eran buenos en horticultura, fueron aún mejores en agricultura. Mientras los omeyas ostentaron el poder en Córdoba, aquí se produjo una especie de revolución verde. Hay toda una serie de productos que en Occidente o en el mundo moderno consideramos normales y que en realidad nos llegaron a través de la España musulmana. Naranjas, alcachofas, limones, berenjenas, también el arroz y trigo duro, el que se utiliza para hacer pasta y que crece mejor en condiciones secas y no se marchita. Y todo ello estuvo muy relacionado con la mejora de los sistemas de regadío en España. Incluso en lo alto de Sierra Nevada introdujeron la agricultura de regadío a gran escala, convirtiendo miles de improductivas hectáreas de monte bajo en fértiles tierras bien regadas. Algunos de los canales y albercas originales todavía siguen usándose hoy. Y son tan eficaces que el único guiño a la moderna tecnología ha sido la sustitución de las represas de tierra por compuertas metálicas. En la época de los árabes, a la altura de Córdoba, las aguas del Guadalquivir eran profundas y de fuerte corriente. Pasado el puente romano, ha sido reconstruida la rueda hidráulica árabe. En aquel tiempo, un completo ejército de artefactos como este fue desplegado a lo largo del río. La corriente fluvial hacía girar las ruedas, que llenaban y levantaban los cangilones hasta vaciarlos sobre un acueducto que transportaba el agua hasta la ciudad. Por desgracia, la juventud cordobesa no pudo resistirse a utilizar los recipientes como blanco para sus pedradas y solo uno ha quedado intacto. Córdoba no fue únicamente un centro artístico y político, fue asimismo un centro industrial y manufacturero, actividades que llevaban a cabo mayoritariamente los judíos. La parte histórica de todas las ciudades andaluzas tiene su barrio judío, y sus calles suelen llevar el nombre de los oficios que allí se ejercían. Bajo los visigodos cristianizados, los judíos solían estar en el último lugar a la hora del reparto de riquezas y privilegios. En el momento de la entrada de los árabes, los judíos ganaron en posición, por lo tanto fueron unos aliados de la entrada de las tropas árabes. Durante toda la Edad Media están en una buena posición hasta al menos el siglo XII, cuando en todo el Mediterráneo... No solo los judíos y los cristianos fueron ciudadanos de segunda clase bajo la dominación árabe. También las mujeres árabes estaban postergadas. No obstante, algunas excepcionales mujeres musulmanas lograron llegar a lo más alto. Lubna fue una famosa calígrafa y matemática que vivió en Córdoba en el siglo X. Fue en parte la responsable del más importante centro musulmán de conocimiento, la Biblioteca Califal de Al-Hakam II. Un siglo más tarde, saltó a la fama la celebrada escritora Walada, la Omeya. Se hizo famosa por pasearse por las calles de Córdoba con sus poemas satíricos bordados en su vestimenta. En Granada, Hafsa al-Rakunilla fue una respetada poetisa y pedagoga que ejerció una gran influencia sobre los soberanos locales. En la misma época, Fátima bint al-Mutana, filósofa, jurista y académica de Sevilla, fue la maestra del gran filósofo árabe Ibn al-Arabi, el hombre que después influiría en el más grande de los eruditos árabes, Averroes. Averroes fue uno de los gigantes intelectuales de Córdoba.
Fue astrónomo, jurista, filósofo, médico y consejero de los gobernantes. Lo más curioso acerca de Averroes es que actualmente se le conoce más en Occidente que en el mundo islámico debido al amplio impacto que tuvo sobre la filosofía occidental en su intento de encontrar la cuadratura del círculo entre fe y razón, o cómo compatibilizar que por un lado uno pueda ser cristiano o musulmán y por lo tanto creer que Dios creó el mundo y al mismo tiempo pueda leer autores como Aristóteles y pensar: puedo comprender el mundo con solo mirarlo y observar. Ambas cosas no parecían encajar. Claro que tampoco el cuadrado filosófico de Averroes se ajustaba al círculo de las creencias musulmanas. Finalmente cayó en desgracia y fue condenado a ponerse en la puerta de la mezquita para que los auténticos fieles pudiesen escupirle al entrar. Mientras que para la mayoría de españoles Averroes representa solo el nombre de una calle, el efecto que él y otros estudiosos como él ejercieron sobre la medicina fue enorme. Cuando los árabes invadieron la España cristiana, la medicina se reducía a una serie de libros de recetas y de antídotos de fabricación propia. Había un gran desconocimiento del cuerpo y de cómo actuaban en él las drogas. El número de medicamentos utilizado era relativamente pequeño, y también el de las técnicas quirúrgicas. Médicamente, la España árabe iba muy por delante del resto de Europa, y una gran parte de sus conocimientos médicos venían de los griegos, pero también eran logros propios. Tomaban cosas de autores a los que estaban traduciendo como Dioscórides o Galeno, pero también observaban las propiedades medicinales de las plantas. Asimismo, desarrollaron toda clase de técnicas relacionadas con la cirugía. De hecho, quien vaya a los museos locales verá modelos de algunos de los instrumentos quirúrgicos utilizados habitualmente por los árabes y comprobará que no están tan lejos de los usados actualmente. Los árabes introdujeron una amplia variedad de técnicas quirúrgicas, entre ellas cirugía de las heridas, la curación de heridas internas o la reintroducción de los intestinos para que sobreviviera el paciente. Cuando los cruzados llegaron a Tierra Santa, quedaron asombrados ante los médicos árabes por lo bien que sabían tratar las heridas. Uno de ellos era Maimónides, médico de la corte del líder árabe Saladino. Maimónides nació en Córdoba, en el seno de una familia judía, y aprendió medicina con los árabes. Fue perfeccionándose hasta convertirse en uno de los principales médicos y filósofos medievales. Pero no todos los libros de medicina fueron escritos por hispanoárabes. Una gran parte de estos conocimientos llegaron a España procedentes del resto del mundo. Los árabes lograron reunir en España un gran compendio, 10 veces mayor de lo que había sido posible reunir hasta entonces en Europa occidental. El canon de medicina abacina era tan grande que se tardaría un año entero en leerlo. A lo largo de la Reconquista, los cristianos encontraron una floreciente cultura médica y decidieron traducir los tratados para los galenos que desconocían el árabe y solo hablaban latín. Así fue como en España se tradujeron todos los grandes libros de medicina árabe. Los musulmanes introdujeron asimismo instrumentos musicales. La influencia de los árabes en la música española se remonta a la invención de la notación en el siglo IX por parte de un sabio árabe, que posteriormente fue imitado por los músicos europeos. Los árabes introdujeron en España, por ejemplo, el rababá, un instrumento de arco semejante al violín, pero también flautas de madera, shoms de doble empuñadura y muchísimas percusiones. Pero el instrumento principal, considerado el rey de los instrumentos, fue el ud. Y el ud derivó en laúd, y el laúd en guitarra. La guitarra moderna procede del laúd. Originariamente este tenía 4 cuerdas, pero un músico bagdadí llegó a Córdoba y una de las cosas que hizo fue añadir una 5ª cuerda al laúd. Pero las 4 cuerdas originales representaban los 4 humores clásicos y lo que aportó a que el músico fue, según dijo, lo que faltaba en el corazón humano.
Así que añadió una quinta cuerda. Después vino la sexta, y así fue como nació la guitarra moderna. La guitarra permitía al intérprete rasguear, mientras que hasta entonces solo producía la simple melodía ciega del ud y la suave armonía del laúd. Con la guitarra se podía introducir el ritmo en la interpretación. Mientras que la guitarra es el más famoso de los instrumentos relacionados con los árabes, España es más conocida actualmente por una original cultura musical. La ciudad de Sevilla fue gobernada antaño por los puritanos almohades, que impusieron la destrucción de los instrumentos musicales. Hoy es la ciudad en la que todas las noches, en lugares como la Carbonería, se interpreta un legado musical con sus raíces en la Andalucía mora, el flamenco. De hecho, en castellano un flamenco es el habitante de Flandes o un ave. Hay toda clase de teorías sobre si fueron los movimientos del ave los que inspiraron el baile flamenco. Y hay un largo debate acerca de en qué medida influyeron los árabes en el flamenco. En realidad, el flamenco es una mezcolanza de toda clase de formas musicales. Tiene influencias bizantinas, norteafricanas y judías. Además, está el folclore andaluz y, por supuesto, tiene influencias gitanas. Hay algún tipo de ritmo en el flamenco, como el de 12 compases, que es muy común en algunas formas musicales norteafricanas. Resulta difícil determinar qué porcentaje del flamenco procede de los árabes, pero la relación es indiscutible. Se remonte o no el flamenco a los árabes, el punto álgido de la cultura islámica, su edad de oro, tuvo lugar en el siglo X, apenas 200 años después de la llegada de los árabes a España. Fue entonces cuando la máxima autoridad de Córdoba se proclamó califa o representante de Dios y ejerció su dominio sobre una amplia zona del sur de España. Abd al-Rahman III, el más poderoso de los soberanos de Córdoba, realizó una audaz tentativa encaminada a organizar la creciente burocracia. Córdoba se estaba viendo desbordada por las necesidades de una población en constante crecimiento. Así que en torno al año 936, el califa empezó a construir desde cero en las afueras de Córdoba una nueva ciudad-palacio a la que llamó Medinat al-Zahra. Se dice que era el nombre de su concubina favorita, otra de esas románticas leyendas que los aguafiestas gustan de poner en duda. Puede que lo que queda actualmente sea solo la 10ª parte de lo que un día cubrió este paisaje ondulado. Medinat al-Zahra albergó a 20.000 funcionarios a sueldo del gobierno. La sola construcción de la ciudad costó 1/3 del presupuesto anual del Estado. Fue concebida para impresionar y lo consiguió. Disponemos de relatos contemporáneos de diplomáticos y emisarios cristianos que visitaron Medinat al-Zahra y que se quedaron simplemente maravillados por aquella ciudad construida en el mismo estilo que la monumental mezquita de Córdoba. De modo que allí encontramos el arco de herradura con dovelas rojas y blancas, una suerte de logo de los hispanoárabes de la época que se encuentra por toda España, algo así como los arcos dorados de McDonald's. Utilizaron su arco de herradura con las franjas rojas y blancas a modo de logo. La estancia que ha quedado como testimonio es el Salón Rico del año 953, en el que bajo el signo distintivo del arco de herradura, Abd al-Rahman celebraba sus audiencias. El protagonista del recinto era un estanque de mercurio. Cuando los esclavos lo removían, la estancia se iluminaba con los rayos plateados de la luz solar reflejada en su superficie. Lo que puede verse en el Salón Rico es el resultado de una cuidadosa investigación. Los arqueólogos han tenido la prudencia de reconstruir únicamente lo que se conoce con certeza.
Uno de los aspectos más curiosos de Medina Tal Zahara es el solitario baño construido en el sector residencial. En aquella época no eran corrientes los baños de inmersión. En Jaén hay un complejo de baños árabes que ha sido desenterrado al completo y cuidadosamente restaurado. Aquí, y en cualquier otro lugar de la España musulmana, los baños eran de hecho un anexo de la mezquita. Se usaban fundamentalmente para las abluciones rituales y en especial por los hombres antes de la plegaria del viernes. La gente se bañaba echándose agua por encima para luego pasar a la sala de vapor y a la de secado. Los baños eran alimentados por una compleja red de canalizaciones que transportaban el agua desde las termas locales. Había baños fríos, templados y calientes, todos ellos bajo las típicas luces cenitales en forma de estrellas de 8 puntas. Los árabes sentían verdadera pasión por las estrellas. Llegaron a poseer un amplio conocimiento de la astronomía. Fueron asimismo excelentes matemáticos. Álgebra es una palabra árabe. Con ello, y con los conocimientos de geometría que rescataron de los griegos y un sistema numérico que tomaron prestado de los indios, alcanzaron notables resultados. Uno de los mejores ejemplos de lo que lograron es el astrolabio. Aquí tengo uno. Este astrolabio se conoce como planisférico. Se utiliza para determinadas actividades matemáticas, por ejemplo, para dar la hora. Pero lo hace sin mecanismos, sin un reloj. Lo hace partiendo de datos astronómicos, midiendo referencias en el cielo, por ejemplo, la altura del Sol o la de una estrella sobre el horizonte. En la parte de atrás, tiene una regla con unos agujeros al final. Se mide la luz del Sol que surge por uno de esos orificios y con ello se calcula su altura en el horizonte. Entonces, en el otro lado, compuesto esencialmente de un mapa de las estrellas, con solo girar esta pieza, se puede localizar dónde está el Sol o una estrella en el cielo, y con ello se sabe la hora. Este tipo de objetos estaban concebidos para ser utilizados en diferentes partes del mundo, de manera que tanto se podían usar en la Meca como en España. Pero la edad de oro de Al-Ándalus estaba empezando a empañarse. La amenaza de las conquistas cristianas y las rencillas políticas internas provocaron el derrumbamiento del califato. La propia Córdoba sucumbió al caos. Debido a que el propio califato estaba desgarrado por las disputas, las cosas empezaron a desmoronar. Hicieron venir a un contingente de mercenarios del norte de África y los hicieron acampar aquí, en las afueras de Córdoba, y simplemente enloquecieron. Se entregaron al pillaje y el saqueo merodeando por la ciudad, y todo comenzó a desmoronarse. Hasta que finalmente empezaron a surgir reinos independientes dentro de la España árabe. La gente empezó a desvincularse del centro político de Córdoba. Incluso pequeñas poblaciones podían alzarse de pronto y decir, ahora somos un reino, y rompían con Córdoba. Uno tras otro, Sevilla, Córdoba y los oportunistas reinos recién creados fueron cayendo en manos de los cristianos. La historia de Al-Ándalus termina en Granada con una dinastía que dejó al marchar un perdurable monumento a la cultura árabe, la Alhambra. La Nazarí fue la última dinastía islámica en Al-Ándalus. El primer soberano, Mohamed I, construyó en el año 1237 su inexpugnable fortaleza tras arrebatar la ciudad a varias facciones enfrentadas. Ya habían sido construidas allí otras fortalezas, y él rodeó la Alhambra con una gran muralla de protección. Los siglos XIII, XIV y XV fueron muy sangrientos en España, y había que ser fuerte para sobrevivir. Estaba la amenaza de los príncipes cristianos, y en ocasiones también estaba la amenaza de los sultanes nómadas de Marruecos. También fueron tiempos de considerables dificultades económicas y, además, en el siglo XIV se produjeron las epidemias de peste negra que causaron estragos en la economía de Granada. Pero en medio de los baños de sangre surgieron edificaciones de gran belleza. La entrada al complejo residencial se hace a través del cuarto dorado, con sus paredes posteriores ricamente decoradas y sus vigas de madera. Los materiales en la Alhambra son muy bellos y crean un efecto de lacería que recuerda un poco al glaseado de un pastel. Pero los materiales como la escayola
son en realidad muy baratos porque los soberanos nazaríes que construyeron la Alhambra no gozaban de una situación económica y política demasiado saneada, por lo que le sacaron el máximo partido a lo que tenían. Las dos puertas fueron concebidas para engañar. La de la izquierda da acceso al palacio mismo, y la de la derecha conducía a los posibles asesinos hacia una serie de pasadizos sin salida. Al menos eso dice la historia. Y es posible que contenga su pizca de verdad. Al fin y al cabo, el rey que construyó esto, Mohamed V, fue encontrado flotando boca abajo en uno de los estanques de palacio. El Partal, una de las más antiguas zonas que quedan del palacio, es de principios del siglo XIV. Está dominado por la Torre de las Damas, antaño ricamente decorada, pero en el siglo XIX la torre estuvo en manos privadas y sus interioristas se las arreglaron para destruir todo lo que había de valor. El patio de los Arrayanes tiene aproximadamente el mismo aspecto que en el siglo XIV, salvo por un detalle importante. Los setos que se alzan dificultando la vista no estaban ahí en su momento. Habría arrayanes, pero formando un lecho hundido. Una cosa que hay que recordar de la Alhambra es que uno no debe pasear, sino sentarse. De hecho, los arquitectos diseñaron todas las ventanas muy bajas y las vistas están concebidas para contemplarlas una vez sentado en el suelo. El punto medular de la Alhambra es el Patio de los Leones, situado justo en el centro. Es a la vez bello y ubicuo, orgullosamente exhibido en la cubierta de todas las guías y folletos turísticos. Pero sigue sin conocerse exactamente cuál era su función. Tal vez política, tal vez religiosa, aunque lo más probable es que fuese la acostumbrada mezcla de ambas. Los leones fueron un poderoso símbolo de realeza y autoridad. Y muchos soberanos de la antigüedad poseían leones, reales o esculpidos, debajo de sus tronos o asociados con sus palacios. En el Patio de los Leones de Granada, los de la Fuente evocan intensamente la realeza y autoridad de los soberanos nazaríes. Se ha dicho muchas veces que el Patio de los Leones era el palacio privado donde el sultán nazarí guardaba su harén. Un palacio de lujo voluptuoso. Yo no lo creo. Pienso que de hecho, y aunque no lo parezca, el Patio de los Leones era en realidad un centro de enseñanza religiosa. Parece un palacio suntuosamente decorado, pero ese es el aspecto que tienen las escuelas religiosas marroquíes de la misma época. Según paseas hoy en día por la Alhambra, la piedra arenisca le confiere un aire sereno. Incluso el Patio de los Leones ha sido comparado a un jardín de rocas budista por su atmósfera austera. Pero en su época, en el siglo XIV, todo estaba lujosa e intensamente pintado, con un aspecto muy parecido al de un palacio de Disneylandia, pero con telas por todas partes. Había tejidos en los suelos, colgados en las ventanas, cubriendo las puertas. En la España del periodo nazarí, la producción de seda tejida era una artesanía muy difundida y los dibujos de las telas evocaban intensamente los diseños arquitectónicos de la Alhambra. Paseando por los patios se puede apreciar el fantástico trabajo con el yeso y los azulejos. A primera vista el ojo no lo llega a captar, y en realidad, después de haber pasado horas contemplándola, el cerebro sigue sin poder percibir la fantástica elaboración decorativa. Una decoración que incluye tres elementos: el diseño geométrico a base de estrellas y cuadrados, la decoración arabesca a base de una vegetación muy recargada, y por último, entremezclada en las dos, la decoración caligráfica. La caligrafía es muy importante en la Alhambra. En gran parte constituye un gran libro en piedra y quien sepa leerlo encontrará mensajes. También contienen mensajes la elaborada decoración de las estancias en torno a los patios. En el techo del Salón de los Embajadores se reprodujo la bóveda celeste. Y para transmitir su mensaje, el sultán se hizo construir el trono en este nicho. Todos cuantos le contemplaban quedaban deslumbrados por la luz procedente de la ventana posterior.
Se trataba de un tipo de palacio altamente hedonista. En el Palacio de la Alhambra puede apreciarse la sensualidad. Uno llega a la conclusión de que eran conscientes de que representaban el final de una era. Fumaban gran cantidad de hachís, bebían mucho alcohol. Todo ello obviamente prohibido por el Islam, pero parece que no le hicieron mucho caso. Al igual que algunos soberanos, algunos de los reyes moros de Granada eran conocidos por, digámoslo así, si alguien le debía dinero al rey, quizá, sencillamente, con unos favores sexuales, él se olvidaba del dinero que le debían. Ese tipo de cosas. Era una especie de Las Vegas en la Europa de la época. Pero no solo era el rey quien se volvió un poco laxo en la observación de la ley islámica. Las esposas de los monarcas no eran modelo de probidad. El tronco de este viejo tejo que creció en el patio de la sultana en la Alhambra ha sido conservado porque, según la leyenda, la sultana, que se encontraba en el piso de arriba bien guardada bajo llave, invitaba de noche a los jóvenes a que trepasen por el tronco y saltasen hasta sus aposentos desde las ramas. Antes del alba, los jóvenes bajaban por el mismo camino. Pero todo lo bueno se acaba. En 1492, los ejércitos cristianos de Isabel y Fernando tomaron Granada. Imagino que al final el ejército de la Reconquista fue capaz de poner en juego recursos mucho más amplios, pues no eran solo cristianos españoles luchando contra los musulmanes. También había muchísimos voluntarios franceses e ingleses. Y poco a poco, la tecnología militar cristiana, la tecnología de la pólvora, superó la de los árabes. Una de las puertas de la Alhambra, la Puerta de la Justicia, muestra la ilustración gráfica de una vieja creencia que resultó ser falsa. Según el dicho, cuando la mano de Fátima empuñe la llave, la Alhambra caerá. Pero aunque los conquistadores pusieron un icono cristiano entre la mano de Fátima y la llave, esta continúa fuera de su alcance. A los conquistadores cristianos les encantaba dejar la marca de sus victorias sobre los símbolos del Islam. En Sevilla construyeron la iglesia gótica más grande del mundo encima de una mezquita y erigieron un palacio cristiano encima de uno árabe. En Córdoba construyeron la catedral dentro de la mezquita y levantaron un palacio cristiano encima del alcázar árabe. Pero en Granada fueron mucho menos destructivos. Cuando Fernando e Isabel entraron en la Alhambra en 1492, eufóricos por la victoria, miraron en derredor. El palacio estaba totalmente desvencijado y ruinoso. Pero cosa rara en unos monarcas católicos, eran muy árabes en su gusto por los jardines, los interiores, las colgaduras, y lo primero que hicieron fue poner a trabajar a artesanos musulmanes para devolver al palacio su gloria pretérita. Y lo mismo Carlos V, su nieto, que al llegar aquí exclamó: «Dios, este lugar es extraordinario», e hizo todo lo posible por mantener ese nivel, y aunque demolió un ala para dejar espacio a su propio palacio, fue uno de los responsables de que este complejo haya sobrevivido. Carlos construyó su propio palacio en la Alhambra en 1526, financiándolo parcialmente mediante un impuesto especial a los musulmanes. No se trataba tanto de una exhibición de triunfo. Se dice que, harto del frío y la humedad de la Alhambra original, quiso una residencia con mejores instalaciones. El resultado ha merecido un elogio con reservas, aunque Carlos nunca llegó a disfrutarlo, porque salió de Granada poco después de encargarlo y no regresó nunca. Sus abuelos, en cambio, fueron allí para quedarse. Aunque Fernando e Isabel estaban capacitados para disfrutar numerosos aspectos de la cultura islámica, no estaban preparados para transigir con otra religión que no fuera la católica. Su mensaje fue la conversión o el exilio.
Y la Inquisición española se encargó de que la conversión fuese total. Podían detener a cualquiera por menudencias. En la última época, por ejemplo, podían detener a árabes por comer cuscús, algo que era considerado increíblemente herético, signo evidente de que se trataba de un musulmán camuflado que no se había convertido sinceramente al catolicismo. También resultaba sospechoso el aceite de oliva, porque los verdaderos cristianos cocinaban con manteca de cerdo y solo los moros poco de fiar utilizaban aceite. Todo eso era una locura total. Afortunadamente, el aceite de oliva sobrevivió a la Inquisición. Tras supervisar las últimas etapas de la reconquista de España, Fernando e Isabel se centraron en las conquistas exteriores. Contrataron a un joven navegante llamado Cristóbal Colón. Las riquezas que este trajo del Nuevo Mundo fueron canalizadas a través de Sevilla. Una vez más, el legado árabe demostró su utilidad. Ellos habían construido una torre a cada lado del río para sumergir cadenas que cerraban el cauce, a fin de proteger la ciudad. Fernando e Isabel adaptaron una de esas torres como casa de recepción para el oro que llegaba de América, y de ahí su nombre, Torre del Oro. El propio Colón yace a menos de 1 kilómetro de aquí, en una noble tumba dentro de la catedral a cuyo esplendor contribuyó. Pero la riqueza de España no iba a durar. Un gran número de árabes se quedaron en España durante casi un siglo más, y en realidad no se fueron hasta que, en 1609, fueron expulsados por el rey Felipe III. Paradójicamente, como resultado de ello, la economía española se colapsó, porque los moriscos acumulaban muchos conocimientos prácticos, sobre todo agrícolas. Eran ellos quienes controlaban los sistemas de regadío, quienes conocían los cultivos introducidos por los árabes, cómo plantarlos, cómo cultivarlos y todo ese tipo de labores. Incluso había un dicho al respecto: los moriscos que trabajaban para un cristiano valían su peso en oro. En cierto modo, los árabes nunca abandonaron España. Todavía hay un rastro de su presencia en las estrechas callejuelas donde se venden sus productos. El té árabe todavía se vende a la sombra de la Catedral Católica. Y a menos de 1 kilómetro de la Alhambra, al otro lado del río Darro, fue inaugurada la primera mezquita en España desde hacía 500 años. Al tiempo que resurgen las tensiones entre árabes y cristianos, la moderna mezquita ha sido construida sobre una colina que domina la Alhambra. Los escasos fieles y sus líderes religiosos deben hacer frente a la hostilidad suscitada por los atentados de Madrid y los rumores de que Al-Qaeda apoya algún tipo de resurrección de Al-Ándalus en la España moderna. Toda esa palabrería en torno a Al-Ándalus no tiene sentido. La historia es historia, y somos demasiado serios como para soñar en lo que sucedió hace 500 años. Pero si los musulmanes deben aportar algo a la humanidad de nuestros días, esto debe hacerse ahora, afrontando los retos y problemas actuales. Soñar con glorias de civilizaciones pasadas no es más que una pérdida de tiempo. En cierto modo, los musulmanes son menos románticos que algunos cristianos acerca de nuestro pasado histórico. Existen fundaciones, clubs y asociaciones culturales destinadas a revivir el legado de Al-Ándalus, pero son todas cristianas, no musulmanas. Lo máximo que muchos españoles conservan de su cultura árabe son las fiestas de moros y cristianos. La mitad de la población se disfraza de moro, lucen plumas en el cabello, es increíble. Y la otra mitad se viste de cristiana y ofrece un aspecto más serio y solemne. Y en realidad, para la mayoría de la gente, todo se reduce a esto. Pueden ir a visitar la mezquita y la Alhambra. Se ha producido una especie de disneyificación del pasado árabe, como ocurre aquí, pero la cosa no va más allá.